Cecotec ha renovado su gama media de aspiradores con estos tres que tenemos por aquí y que tenemos el placer de probar. En este vídeo veremos el Conga Rockstar RS50, RS70 y RS90. Te diré cuáles son sus diferencias, en qué se parecen y cuál es el que te recomiendo y cuál es el que deberías comprarte. Así que venga, no se hable más, que vas a salir de dudas. ¡Vamos para allá! Primero vamos a hablar de su autonomía, una cosa que es súper importante y que tenemos estos tres aspiradores por encima de la media del mercado. Y es que sus diferencias tampoco son tan notables. En el caso del hermano pequeño de la familia, el RS50, tenemos hasta 60 minutos y en el caso de estos dos, los hermanos mayores, tenemos hasta 65 minutos. En todos los vídeos enfatizo en la palabra hasta porque a medida que vamos aumentando la potencia y a medida que utilizamos diferentes accesorios como el cabezal motorizado, en este caso el que tenemos enchufado, pues la batería va a disminuir drásticamente. De tal manera que si partimos de 60 o 65 minutos y ponemos el modo turbo todo el rato, vamos a tener el aspirador funcionando durante 20 o 25 minutos como mucho. Y esto es una cosa que definitivamente necesitas tener en cuenta porque, oye, tienes que planificar tu limpieza para no quedarte a medias y tener que volver a estar cargando el aspirador durante 3, 4 o 5 horas para volver a limpiar. Ahora vamos a meternos directamente en harina porque te voy a hablar de la potencia del motor de aspiración y de succión. Como es de esperar, a medida que vamos avanzando dentro de esta gama media de aspiradores escoba de Cecotec, vamos a encontrar un aumento en cualquiera de las tres potencias. Si hablamos de la potencia del motor, los tres aspiradores tienen un motor BLDC sin escobillas, en este caso de 400 vatios, 500 vatios y 650 vatios. Y como ves, el salto es bastante significativo, sobre todo si comparamos los dos extremos, el RS50 y el RS90, ya que este tiene como un 65% más de potencia de motor. Y si hablamos de potencia de aspiración y potencia de succión, en este caso vamos a tener en estos dos, RS50 y RS70, vamos a tener 25 kilopascales por 40 kilopascales que tenemos en el RS90. Como ves, una diferencia también bastante significativa, sobre todo porque estos dos quizás se quedan un poquito dentro de la media con los 25 kilopascales y aquí ya damos uno o dos saltos más hacia adelante con los 40 kilopascales. Lo mismo nos pasa con los AirWatch, en este caso tenemos 120, 150 y 165. Así que bueno, no me quiero enrollar mucho más con esto, vamos a la zona de aspirado y lo ves con tus propios ojos. Bueno, ahora que probablemente hemos hablado ya de lo que quizás sea lo más importante y lo que estamos buscando a la hora de comprarnos un nuevo aspirador escoba, vamos a hablar de sus cabezales. Tres cabezales que yo te diría que son idénticos o muy parecidos. Tienen el mismo diseño, con una hilera de luces LED en la parte frontal para iluminar en las zonas oscuras, debajo de la escalera, en todas estas zonas donde no tenemos tanta iluminación. Y después tenemos también tres cepillos antienredos con la misma tecnología. Una tecnología en forma de V y con unos dientecitos en la parte interior que lo que hace es facilitar la tarea de desenredo tanto de pelos largos como de pelo de mascota. Y es que si has tenido otros aspiradores escoba habrás sentido la fatídica sensación de tener que ir con la tijera a cortar todos esos pelos que se han quedado enrollados en nuestro cepillo. Pues bueno, con la tecnología anti-tangling, como llama la marca, en realidad lo que vamos a hacer es disminuir o casi evitar por completo el tema de los enredos como teníamos en otros aspiradores escoba, así que ese es un punto a favor. Y otra cosa importante es que los tres cabezales permiten que el aspirador se quede de pie él solo. Típica situación que te cuento siempre en los vídeos: estás haciendo la limpieza de tu salón y llama el cartero o llama el que te viene a traer la compra. Pues ya no hace falta que dejemos los aspiradores apoyados contra la pared o en su base de carga, porque simplemente los dejamos de pie en el medio del salón, después volvemos a cogerlos y retomamos la limpieza, y eso está muy guay. Así que en este caso, en el caso de los cabezales, triple empate. Y vamos con otro triple empate con las capacidades de sus depósitos. Tenemos el mismo depósito y tiene una capacidad de 500 mililitros. ¿Podría ser más grande? Sí, lo único que tendríamos un aspirador más pesado y más voluminoso. ¿Podría ser más pequeño? Definitivamente también. Tendríamos un aspirador más ligero y menos voluminoso, obviamente. Lo único que tendríamos que vaciarlo cada 2×3 mientras estamos limpiando. Y si te sirve
sirve de referencia, mi casa tiene aproximadamente unos 90 metros cuadrados y con cualquiera de los 3 aspiradores y con los 500 mililitros de sus depósitos yo puedo limpiar sin vaciarlo ni una vez. Ahora todo depende de la suciedad que tengas tú en tu casa, claro. ¿Te han gustado los empates, no? Pues vamos con otro triple empate, aunque con una ligera diferencia y una ligera diferencia que me gusta. Los 3 aspiradores tienen una pantalla en la parte superior del cuerpo. En el caso del RS50 y RS70 tenemos dos pantallas táctiles idénticas con un botoncito mediante el cual cambiamos los diferentes modos de potencia. Y si pasamos al RS90 encontramos una pantalla con un rediseño un poquito más pequeñita también en la parte superior, pero en vez de tener dos botones de acción para cambiar entre los diferentes modos, lo que tenemos es un apartado táctil. Así que sí, tenemos un triple empate porque los 3 tienen pantalla, pero en el caso del RS90 me ha gustado más porque es más novedosa, más moderna y bueno, el toquecito del táctil pues me ha gustado. Y claro, te digo que desde estos dos botoncitos o desde el apartado táctil que tenemos en esta pantalla podemos seleccionar los diferentes modos y tú querrás saber cuántos tienen. Los 3 aspiradores tienen 4 modos de potencia: modo eco, modo medio y modo turbo, y después tenemos el modo automático también en los 3. Este modo auto lo que hace es regular la potencia de los 3 aspiradores dependiendo de la suciedad que se vaya encontrando. Oye, que tenemos la casa súper limpia y no tenemos prácticamente suciedad, es todo polvo, pues el modo auto lo que va a hacer es mantener siempre el aspirador en modo eco. Oye, que en la zona donde tengo los perros o donde tengo los gatos hay un poco más de suciedad acumulada, el aspirador lo va a notar, va a subir la potencia al modo turbo y esto lo que va a hacer es al fin y al cabo optimizar la autonomía. Y bueno, además de optimizar la autonomía, tú no tienes que andar pensando si tengo que subir el modo o tengo que bajar el modo. Directamente el modo auto lo hace todo por ti. Ya se nos van acabando los empates y debajo de las pantallas dentro del depósito, entre el depósito y la pantalla, vamos a encontrar el siguiente empate. Los 3 aspiradores tienen un sistema de filtrado EPA que lo que hace es capturar más del 99% de las partículas de suciedad y de polvo que tenemos por el suelo. Estos filtros unidos al ciclón paralelo que incorporan también los 3 aspiradores hacen que tengamos un ambiente más higiénico y más saludable en casa, y esto es sobre todo interesante si eres una persona alérgica. Así que en este caso, otro triple empate. Pensábamos que iban a ser más diferentes, pues hasta el momento no lo han sido tanto, pero espérate que vienen curvas. Y una de sus diferencias principales la vamos a encontrar en los tubos de nuestros aspiradores. En este caso, el que menos me gusta sin duda es el RS50, porque como ves, tenemos por aquí un tubo rígido que no se puede flexionar, es decir, no podemos limpiar por debajo de las camas, de los sofás o de cualquier sitio que sea un poquito más bajo, a no ser de que te agaches, claro. Y es que precisamente esto es lo que me gusta, o una de las cosas que más me gusta del RS70 y del RS90. Como ves, por aquí, por la parte central, tienes dos botoncitos, tienen diferente diseño, pero la funcionalidad es la misma. Con estos botoncitos lo que vamos a hacer es poder flexionar el tubo principal de tal manera que no tengamos que agacharnos cuando estamos limpiando en cualquiera de estas situaciones que te comento. Oye, que quiero limpiar debajo de los muebles del baño. Pues con esto simplemente presionamos en el botón, flexionamos y limpiamos debajo sin tener que agacharnos, y eso es un lujo. Así que esta es una diferencia importante y que deberías tener en cuenta. Y otra diferencia importante la vamos a encontrar respecto a los accesorios, porque los 3 aspiradores comparten ciertos accesorios, pero el RS70 y el RS90 añaden unos accesorios que son bastante interesantes. Por un lado, los 3 tienen un cepillo suave para limpiar, por ejemplo, encima de la mesa, encima de las estanterías o encima de cualquier zona que sea un poquito delicada, porque tenemos por aquí estos cepillitos tan suaves que van a facilitar esa tarea. Diferencia importante, aunque tengamos los 3 cepillos suaves, el RS90 tiene un cepillo suave, un accesorio de cepillo suave más grande y más amplio, lo cual nos da más versatilidad. Siguiente accesorio común, una boquilla estrecha o rinconera para limpiar en los rieles de las ventanas, en los rodapiés o en la parte de entre los cojines del sofá, por ejemplo. Mismo accesorio, sí, pero como en el caso anterior, RS90, tenemos un tubo estrecho o rinconera un poquito más largo y por tanto nos va a permitir llegar a más sitios. Y siguiente accesorio que tenemos en común, las estaciones de carga. Estas normalmente las vamos a tener puestas en la pared con tornillos y ahí es donde vamos a tener almacenado nuestro aspirador. Pero en realidad yo no las utilizo absolutamente nunca, y principalmente porque estos aspiradores se quedan de pie solos, entonces ni utilizo esto y agujereo la pared, ni dejo el aspirador por ahí apoyado en ningún lado, simplemente lo dejo de pie en una esquinita y listo. Y ahora ya nos olvidamos del RS50 y vamos con los accesorios que comparten el RS70 y el RS90, como por ejemplo el tubo extensible. Un tubo extensible que nos va a permitir llegar a zonas más altas o de difícil acceso, porque simplemente lo enchufamos, se estira un poquitito y tenemos mucha más versatilidad a la hora de limpiar. Y por último tenemos los dos accesorios especiales para mascotas con dos cabezales diferentes. Estos accesorios, si tienes mascota, los vas a valorar un montón, y si no la tienes, pues no los vas a utilizar, entonces es algo que tienes que tener en cuenta si quieres gastarte este dinero extra para tener más accesorios. Y ahora por último vamos a hablar del precio y del diseño. Primero decirte que el único cambio de diseño que hemos sufrido ha sido en este RS90, porque estos dos, RS50 y RS70, nos recuerdan un poquito más a esos aspiradores de gamas anteriores o de ediciones anteriores que hemos tenido en Cecotec. Un cuerpo muy parecido, con el mismo estilo, la misma pantalla, el tema del botón y todas estas cositas que al final los hacen muy similares. Y si ya nos vamos al RS90, realmente ahí es donde vamos a notar el cambio realmente en cuanto a diseño. Un rediseño que para mí hace que este aspirador tenga la impresión de que es de una gama superior y que no sea de la misma gama que estos otros dos. Entonces, bueno, en cuanto a diseño me quedo con el RS90 y ahora vamos a hablar del precio, eso que tanto nos importa. ¿Cuánta pasta me voy a tener que gastar en los aspiradores? El RS50 lo vamos
vamos a encontrar por aproximadamente 120, 140 o 150 euros, por ahí andará el precio. Después aquí damos un salto a 190 o 200 euros aproximadamente, y después en este ya nos vamos por encima de los 200 y además bastante largo. ¿Realmente te interesa gastarte más dinero en este pudiendo tener prácticamente lo mismo en el RS70? Pues yo, para mi casa, por ejemplo, este sería suficiente. Que oye, que quieres más potencia de motor, de aspiración, de succión, un diseño diferente y todas estas cosillas que te he contado, pues te gastas más dinero en el RS90 y al final es cierto que estás comprando un aspirador más robusto y más competente. Pero bueno, el RS70, por el precio que tiene, yo es el que me quedaría. Y para ponértelo más fácil, en la descripción del vídeo te dejo los enlaces a estos tres con Gas Rockstar para que vayas directamente a la web de Cecotec, veas cuál es el que más te gusta, cuál es el que más te interesa, cuál es el que tiene mejor precio y cuál es el que te vas a llevar para tu casa.